En la libertad no hay presencia de ninguna clase de atadura, ni de yugo, ni de ligadura. Hay libertad. Gracias, Señor, por la libertad que gozamos en Cristo Jesús. Danos hoy el especial tesoro de tu palabra, las riquezas, las dádivas, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia que emanan de Cristo Jesús por la palabra de su boca, y que seamos iluminados y alumbrados con el conocimiento de su voluntad, y que hoy digamos: oí la palabra del Señor, recibimos la palabra de la boca del Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tomemos nuestros lugares. Abramos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Y hay una sección que comienza en el versículo 36. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 36. Allí en esa sección usted verá un encabezado y dice: Dorcas es resucitada. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra, y el género es histórico, los acontecimientos relatados fueron escritos y documentados por Lucas, médico e historiador, evangelista. Así que usted está abriendo un tratado, un libro que contiene todos los elementos en su composición. Hay veracidad, hay certeza, es testimonial. Podemos confiar, creer, podemos asirnos de la porción que vamos hoy a trabajar en ella. Dice el verso 36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En este primer verso, que es la apertura o la presentación, tenemos el mensaje. Hoy vamos a conocer a una discípula, mujer, vivía en Jope, y antes de que fuera mencionada por su nombre de nacimiento, vean con qué palabra se le reconoció: con la palabra discípula. Esa palabra va a jugar un papel muy valioso, y de inmediato se los comunico. Todo lo que ella era, todo lo que ella nos quiere decir, más allá de su nombre, es: yo era una discípula. Para que en nuestro pensamiento no tengamos una idea inflada o vaga de que se requiere ser más, alguien superior, alguien que tenga algún grado, título o manto o la sombra de otro. No, dice Tabita, solo se necesita ser discípula. Tomen eso como primera base. Solo era una discípula.
No era apóstol, profeta, evangelista, pastora, maestra, no era eso. Por eso el texto es indicativo, señala lo que alguien era, de dónde era. Y esos son los puntos clave que nos ayudan a pararnos sobre esa fe. Entonces ella era discípula. Para darles un contexto o un panorama ampliado, agradezco la participación del discípulo Isaac. Vamos a trabajar con los términos, con las palabras. Isaac puede tener títulos, grados, honores y funciones. Puede ser alguien reconocido mediante una profesión, mediante su preparación académica, etc. Que esas palabras que acabo de mencionar no hagan distorsión o ruido de que se trataba de llegar a ser alguien con esa superioridad y nos comparemos y digamos, yo no estudié, yo no soy. No, dice Dorcas, la palabra discípula es una palabra que significa seguidora. Yo camino sobre las pisadas de mi maestro que va delante de mí. Entonces, estamos preparando pues la exposición de la palabra del Señor. Todo lo que Tabita o Dorcas nos comunica es desde el primer paso de ser seguidor, desde el primer paso de fe de ser seguidora, comenzarás a hacer buenas obras. Desde el primer paso de ser seguidor, de ser seguidora, comienza tu disfrute, tu experiencia de un caminar que tiene valor trascendental para esta y la siguiente vida. Hoy quiero titular o encabezar esta exposición en honor a esta discípula. Y el encabezado es Dorcas, la maestra de las buenas obras. Tomémoslo como nuestra maestra de las buenas obras. Y hoy vamos a explorar, a analizar, a conocer los casos, los ejemplos bíblicos de las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? ¿Qué? ¿El qué? Porque me interesa que Isaac puede tener actos o acciones o labores u obras, pero me estoy fijando en algo, tanto de él o de cualquiera de nosotros. Tenemos las acciones, son las obras, pero nuestras obras no tienen la palabra buenas, solo tenemos la palabra de uso común, obras. Pero cuando leemos este texto, dice buenas obras. Ahora, vamos a ver varias versiones porque dice la frase, esta abundaba. Esto, en esta versión, me lanza en una medida hacia afuera de lo literal, no me da lo literal. Cuando yo leo, esta abundaba en buenas obras, me dice que eran acciones programadas, repetitivas, que si hacía
labores de despensa, de entregar despensa los días lunes, era cada lunes, porque lo sentimos así, porque todos queremos hacer algo bueno. Bueno, vamos a otra versión. Tenemos que encontrar una versión que diga la palabra llena. Ella siempre hacía otra versión. Esta mujer era rica en obras. Ven, vienen imágenes como solemos hoy conocer los estándares de buenas obras. Llena tu camioneta de despensas, sal a las colonias, tómate una foto entregándolas, que sonrían los chiquillos chimuelos y ya te regresas con la camioneta vacía. Por eso esto es tan serio, yo estoy muy serio en mi función, ustedes también, que hay versiones de la Biblia donde no nos esclarecen la virtud del mensaje porque no son traducciones literales, son traducciones dinámicas solamente, es decir, nos dan la idea. Esta versión tiene la palabra clave, dice, esta discípula, esta dama, esta mujer, era llena, sombrea esa palabra, llena. Entonces, a partir de que encontramos la base que es en nuestro idioma, hay una traducción fiel del texto griego que nos da la idea central. Entonces nos enfoca el texto a ella, hacia ella. Ella estaba llena. Ahora los llevo, sin ir para allá, a hacer memoria de lo que ocurrió en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice el texto que los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos para que escogieran a 7 varones y les pidieron que llenaran estos requisitos, los seleccionados. Y miren el uso de la frase, lo llamo el tipo que estamos buscando. Una vez que hicieron la selección, comenzaron a dar los nombres: Esteban, Felipe, Prócoro, Timón, Parmenas, etc. Pero allí se les describe. Ponte de pie, hermano. Esteban, lleno de fe. Si tuviera otro participante, a mi hermano Israel, estaría así, mostrándoles esto, el uso del término lleno, llena o llenura. Lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder. ¿Ven? Y pongo este envase aquí para que veamos que somos como este envase, que hay una capacidad en nosotros. Esa capacidad es conocida y es limitada. Somos como este modelo, esta figura. Ahora, escriban los tipos espirituales de llenura. Lleno de fe, vamos a contarlos. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría. Y fue hasta el capítulo 9 donde aparece otro tipo, pero ahora es femenino en su figura. Y miren el lenguaje, es una discípula llena de buenas obras. Así que ella entra al plano de los presentados llenos o llenados. Son
tipos o perfiles espirituales. Y nos damos cuenta de que ella era de Jope y los 7 varones escogidos estaban en Jerusalén. Esto me explica que la palabra del Señor, al extenderse por todas las comunidades judías y fuera de Judea, todos comenzaron a crecer, a tener una llenura, y aquí es un asunto espiritual que tiene que ver total y absolutamente con la persona del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, lleno de fe, y me gustaría que participen de esta manera. Voy a nombrar a algunos de ustedes y solo pido que se pongan de pie para hablar la referencia. Mi hermano Israel se pone de pie. Mi hermano Sergio Raúl se pone de pie. Pastor Pedro Aquino se pone de pie. Como referencia para que ustedes utilicen su visión, vean esto. Isaac, lleno de fe, como Esteban. Pedro, lleno de gracia. Sergio Raúl, lleno de sabiduría. Israel Jesús, lleno de poder. Te vas dando cuenta de que en aquella iglesia local en Jerusalén, como en otros lugares, aparecían esas figuras. Era el perfil de ellos. Así como en medio de nosotros, eso es una obra que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero de pronto aparece la mención de una mujer, y voy a escoger a mi hermana Yunuen. Aparece Dorcas, llena de buenas obras, y comienzo a mirar no solo a las personas, sino la llenura. Fe, lleno. Sabiduría, lleno. Es decir, son cosas reales que le pertenecen al creyente. ¿Y el requisito cuál es? Ser ministro, pastor, misionero, apóstol, profeta. No, el requisito es ser discípulo. Pueden tomar su lugar, gracias. Entonces, ¿se fijan en esa serie, los llenados? Piense en usted mismo, porque usted es un contenedor. También usted tiene esa capacidad. Por lo tanto, ser discípulo es la iniciación del caminar, es el inicio de los primeros pasos, pero desde los primeros pasos ya uno comienza a echar a funcionar la capacidad. La fe es capacidad, la sabiduría, capacidad. El Espíritu Santo, capacidad. Es decir, hay Espíritu Santo, hay fe, hay poder, hay gracia. Y así comenzamos desde el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta que llegamos al 9. Y entra en escena una mujer que su nombre era Tabita, traducido al griego es Dorcas. Lo que significa en griego es gacela. Miren, tanta proyección que nos da de esa mujer el texto bíblico. Hay otra versión que sí nos da el significado de Dorcas. Tabita, traducido al griego es Dorcas. El significado de Dorcas es gacela. Entonces, vamos a exponer la llenura de este envase.
de ella. Mi hermano Isaac puede tener sus propias ideas sobre sus propias acciones. Él es representativo de nosotros. Yo tengo mis propias ideas sobre mis propias acciones, el valor, el costo, el beneficio, la duración, todo lo que he acumulado, y podemos sacar conclusiones directas. Por ejemplo, una madre me dijo, para mí la buena obra es criar a mis hijos y a mis hijas. Es respetable. ¿Qué más? Cada uno tiene sus propias conclusiones o definiciones, pero permitamos que la Escritura nos comunique a los tipos, a las figuras bíblicas donde ellas son las presentadas a nosotros. Y aquí comenzamos con Dorcas. Bien, ¿qué hacía esta mujer? Bueno, sigamos leyendo, verso 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas o las vestimentas o vestidos que Dorcas hacía o confeccionaba cuando estaba con ellas. Y pasamos por alto esos detalles. Todo lo que la Escritura muestra tiene un valor, tiene un significado trascendental. Cuando una persona fallece, y quiero que piense en algún ser querido, yo puedo estar pensando en mi padre y en mi madre, y sabe de lo que es común que se platique entre los familiares o entre los amigos, es de qué murió y cómo murió. Una vez muerto, todos comienzan a hablar de qué murió y cómo murió. Pero de esta mujer se comenzó a decir algo diferente. Se comenzó a hablar y a exhibir y mostrar los testimonios de ¿qué? De las buenas obras. Allí hay algo muy valioso que nos está diciendo el Señor. Vean cómo lo trascendental no son los vestidos, sino los vestidos son el testimonio. Y allí nace la belleza del concepto o la espiritualidad que tiene nombre. Se llama buenas obras. Buenas obras. Esta mujer sabía hacer buenas obras, entendía la fe, y ella miraba a sus compañeros discípulos y se daba cuenta de realidades espirituales. Fulano está lleno de fe, sutanito está lleno del Espíritu Santo. Entonces el mismo mensaje permeaba o cubría a todos los discípulos, y ya era cosa particular de cada creyente mostrarse, es decir, ser resuelto en que mi contenido es mi experiencia, mi contenido es mi diario vivir, y voy llenándome y llenándome y llenándome. Esos conceptos ellos los entendieron desde ser discípulos, hermanos. Por eso es que me asombra. Lo digo así, en línea directa, en línea recta. El requisito que esta dama nos diría es:
tú eres discípulo, muéstrame tus obras. Y ven, es ser discípula. Entonces, el texto nos relata que sí, su cadáver había sido puesto en la sala, en una habitación superior, había sido lavada, se siguieron todas las costumbres y los protocolos cuando alguien fallece. Había amigas viudas llorando, pero algo pasó. Cuando llega el apóstol Pedro, le mostraron los vestidos. Eso es lo que nos deja estupefactos. A ver, ¿de qué se trata? Yo no he tenido una experiencia como la que tuvo Pedro, de que llegue a un funeral y me muestren la ropa del fallecido o la fallecida. No nos cruza la idea por nuestra mente. Entonces, algo hay en esta historia que nos dice el Señor: vean el valor de las buenas obras. El verso 39 dice, vamos a dar una vista en otra versión del verso 39. Dice: así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas. Bueno, cuando hay un funeral, no se trata de ver el ataúd y ya. No se trata de ver el cajón y la ventanita y ya. Piensen en eso. Eso me llama mucho la atención. Entonces le mostraban a Pedro las túnicas. Ella hizo estos vestidos a mano, Pedro, son vestidos de marca Gacela. Pedro nos vistió a todas. Y ahí está Pedro oyendo los testimonios tras testimonios. Y Pedro se arrodilló, habiendo sacado a todos del cuarto, y oró, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó, y fue resucitada esa mujer, volvió a vivir. Y parece que la historia, eso es todo lo que nos deja, pero no, es la apertura para la exploración. Vamos pues al análisis. Una buena obra, ¿de qué se compone? ¿Cuál es el efecto de una buena obra? Que uno se da cuenta de la naturaleza. No es solo la acción, sino la calificación. Entonces, entramos al primer punto y lo encontramos en el siguiente capítulo, capítulo 10. El centurión romano, Cornelio. Verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y la primera característica de una buena obra es el efecto que dejan. El efecto que dejan se llama memoria. Memoria. Hagamos memoria.
este auditorio y edificio construido que ya tiene décadas, si yo lo menciono, dígame el nombre de la persona que viene a su memoria. Don Graciano Sobernigo. Entonces, esas son las características de una buena obra. Eso es la maestría que tenía, esa es la maestría que tenía Cornelio. Desde el cielo vino enviado o salió un mensajero para decirle a ese hombre: lo que tú estás haciendo en la tierra está delante de mí, dice el Señor. Hermanos, ahora lo voy a llevar en las palabras del Señor Jesús, en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. El Señor habló de un conjunto básico de 6 buenas obras. 6 buenas obras. Mateo capítulo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, primera buena obra. Tuve sed y me disteis de beber, segunda buena obra. Fui forastero o vagabundo o no tenía hogar y me recogisteis, tercera buena obra. Estuve desnudo y me cubristeis, cuarta buena obra. Enfermo y me visitasteis, quinta buena obra. En la cárcel y vinisteis a mí, sexta buena obra. Esto salió de la boca del Señor y saldrá de la boca del Rey. Lo que sale de la boca permanece en el pensamiento de la persona. Esto es trascendental. Y aquí está un conjunto de 6 buenas obras que tienen un valor calificando la acción y a la persona ejecutora. ¿Cuántos de ustedes están haciendo estas buenas obras? El rey está pensando en ese día donde él dice: todas las naciones estarán frente a mí. Y vean el desenlace. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos con pan y agua, etcétera, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Dorcas aparece como una bendita.
Cornelio aparece como un bendito. Sus obras dan testimonio de que ellos estaban llenos del temor del Señor. Ahora, quiero llevarlos al Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, porque estamos leyendo historias que entre nuestra época y el tiempo de estos relatos han transcurrido siglos o miles de años. Entonces pareciera que nosotros tenemos una idea muy a nuestra experiencia o espiritualidad, pero la Escritura no cambia y dice esto es, y nos damos cuenta de lo actual, de la vigencia, de lo trascendental que es la Escritura. Miren, ahora los llevo en el tiempo del rey Acab de Israel, el reino del norte, en la época del profeta Elías, y vamos a darle lectura al verso 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Acab era el rey, y el hambre era grave en Samaria. Pónganle atención a ese momento. Y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Y aquí es donde entra lo que les mencioné al principio. Isaac puede tener funciones, títulos, grados, honores, posiciones, puestos, etc. Aquí hay un caso. Él es Abdías, él tiene una posición en el reino, es el noble más cercano al rey, es el segundo del reino, es el mayordomo. Esa es una función. Diga conmigo, yo tengo una función. Entonces, ese hombre trabaja de tiempo completo, es el mayordomo. Hay muchos discípulos que se enfrascan en eso solamente, en la jornada de trabajo, en el puesto, en lo que es su fuente de ingresos y ya. Entonces, hacemos implícitamente de ello un sistema de obras, y si me sirven a mí, le sirven a cualquier otro que ande conmigo. Pero vean a este hombre Abdías. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová. ¿De qué está lleno? ¿De qué está lleno? Del temor, la reverencia al Señor. Entonces, hay una gracia en él, hay un sentido espiritual en él, y él hacia quiénes está enfocado. ¿Cuál es el sentir de él? Esa es la parte sensible espiritual que produce el temor del Señor. Dice el texto: pues cuando Jezabel, la malvada reina y esposa de Acab, destruía a los profetas de Jehová, es decir, Abdías era un súbdito del rey y la reina, y los reyes no tenían temor del Señor, eran los opositores y enemigos de los profetas, y la mujer Jezabel había dado la orden de matarlos y comenzaron a matarlos. Pero en ese envase llamado Abdías, de lo que él está lleno, vean lo que él hizo.
Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Esto quiebra mi voz, esto me estremece. Hermanos, eso es una buena obra. Listos. La buena obra no consiste en ser mayordomo. No. ¿Te fijas? Puestos, funciones, posiciones, títulos, grados, honores, eso es tu condecoración y lo merecido. Pero las buenas obras salen y emanan de tu contenido. Por eso al principio les trabajé bien Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 9. Esteban, Felipe, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Las buenas obras emanan del interior, del contenido, de lo contenido, lo que hay en el envase. Esa es una capacidad conocida y limitada. En este envase dice que es un envase de 500 mililitros. Esto es limitado, pero esto representa una capacidad. Entonces, ser mayordomo no es darse el sentido espiritual de estoy haciendo una buena obra, no. Pero cuando dice el texto que era muy temeroso, eso es profundidad, contenido de Jehová. Entonces de él salió, y esto es tremendísimo. De él salió alcanzar a rescatar a 100 profetas del Señor, y de él salió, dado que conocía el territorio, esconderlos en 2 cuevas, haciendo 2 grupos de 50 personas, y de él salió a arriesgar la vida, porque su reina malvada Jezabel había dictado orden de muerte para los profetas, y de él salió sustentarlos con pan y agua. Hermanos, eso es buena obra. No puede ser llamado buena obra cualquier detallito, cualquier asunto que nos sobra allí. Hazlo tú mejor. No, hermanos. Nos van a pedir cuentas. Jesús se deleitó diciendo: yo seré ese rey, ustedes serán esas naciones, Mateo 25, y me sentaré, esa gloria es la mía, y lo que les demandaré son las buenas obras que yo digo. ¡Wow! Que yo diga. Por lo tanto, hacer buenas obras no significa hacer política. ¿De qué nos sirve andar leyendo todas esas páginas en el YouTube y canales de WhatsApp de que si tenemos o no avión presidencial todavía? ¿De qué nos sirve? De nada, absolutamente. El Señor es tan serio que nos dirá: yo dejé mi palabra, te dejé ejemplos clásicos de hombres y mujeres. Ellos son la medida plena de las buenas obras, y las buenas obras como característica primaria es: crean memorias delante de mí. Crean memorias delante significa frente a mí, es algo frontal, frente a mí. Y ese hombre
escondió a 100 profetas. Ese hombre hizo algo muy importante, salvó el linaje profético del reino de Israel. Qué importante es este mensaje. Ahora, vamos a resumir acerca de las buenas obras, los elementos que son propios de la naturaleza de una buena obra. El enumerar no significa que el primero es el de más alto valor, no, simplemente es una lista y todos son elementos primarios o son elementos que pertenecen a la naturaleza de una buena obra. Número 1, el dinero. El dinero. De las ayudas de dinero que Dorcas hacía, Hechos 9, y que Cornelio daba, Hechos 10, de las ayudas que daba al pueblo Cornelio, ayudas personales, de su haber o de su riqueza o de su salario, porque él trabajaba de tiempo completo como centurión romano. Es lo que me referí. Usted puede tener un puesto, un grado, un honor, unas barras, lo que sea. Eso no es buena obra. Es con lo que usted haga, de lo que esté lleno. Wow. Es lo que usted haga de lo que está lleno, su envase. El dinero. Cornelio daba, y vamos allí, Hechos capítulo 10. Esa palabra limosnas, pues yo no la conozco, esa palabra limosnas, religiosamente o como un asunto de la religión de un pueblo, etcétera, porque no fui de ninguna religión. Hechos capítulo 10 dice, hacía muchas limosnas. Entonces, ¿las limosnas qué son? Son dádivas de dinero a los grupos vulnerables, huérfanos, viudas, pobres, extranjeros, todos esos grupos vulnerables que están tipificados en la ley nacional, en la ley judía. Y este hombre daba muchas limosnas. Entonces, el uso del dinero tiene un valor mayor a la cantidad o a lo nominal. Tiene un valor de presentación ante Dios. Aquí surge esta pregunta: ¿qué cosas tienen presentación ante Dios? Número 1, el dinero tiene presentación ante Dios. ¿Qué renglón? Las dádivas. ¿Qué otro renglón tiene presentación ante Dios? Vaya a la carta a los Hebreos, capítulo 7. Verso 8, carta a los Hebreos 7, 8. Dice, dame otra versión del verso 8, por favor. Aquí tenemos que identificar que hay un punto de ubicación, ¿correcto? Aquí, díganme quién o quiénes están aquí o en ese punto de ubicación.
Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. Ya entendí. Aquí en la tierra, los hombres mortales como yo reciben los diezmos o la 10ª parte de sus hermanos, de parte de sus hermanos, aquí. Pero allí, acá, ¿y dónde es esa otra ubicación? Los recibe uno de quien se da testimonio de que vive, y están hablando del Señor Jesucristo. Entonces, los diezmos están en el renglón de lo que tiene presentación ante Dios. Es simultáneamente la presentación. Aquí, usted presenta los diezmos y allí o allá en el cielo también son recibidos. Hermanos, ¿qué más? ¿Qué más? Vaya conmigo de regreso a Hechos capítulo 10. Vea el verso 4. Dice: mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido, subido, allí hay un sentido vertical, como memorial ante Dios. Entonces, continúe escribiendo, completando sus apuntes. Las oraciones son un renglón. Allí hay un punto que tienen presentación ante Dios. Las oraciones, el dinero, las ayudas, los diezmos, las oraciones, todo eso tiene memorial. Está calificado como memoria o altar, pero es altar, tiene un significado muy amplio. Es memorial como monumento. Allí hay presencia de una obra. ¿Qué más? ¿Qué más está allí? Bueno, temporadas o tiempos o lapsos de tiempo. Cuando tú haces algo que tiene un principio y un final y eso lo entregas al Señor. Pero ¿cómo es eso de entregar al Señor? Ahí entra la llenura del temor del Señor. Cuando hay temor del Señor, significa que dedicas tu obra, lo que tú estás haciendo de corazón, lo consagras al Señor. Eso surge o emana de la llenura del temor del Señor. Lo hizo Abdías así. En toda obra hay un grupo vulnerable o hay un grupo objetivo. Abdías guardó a 100 profetas. Los estaban matando, pero él hizo una buena obra. Y por último, vamos a otro gran ejemplo. Este ejemplo lo encontramos en 3 evangelios. Marcos capítulo 10, el joven rico. El joven rico. Vamos pues a trabajar con Isaac. Isaac representa al joven rico. Es joven, es rico, tiene riqueza patrimonial superior al común de los de su nación, al común de las personas, y es una riqueza legítima, bien habida.
No era como Zaqueo que robaba, extorsionaba, te hacía llamadas telefónicas, deposítame y si no te esto y que aquello. No, la riqueza de ese joven rico era bien habida, bien trabajada, era un hombre sabio e inteligente porque era un hombre íntegro. Vamos pues a leer esta historia. Dice el verso 17 de Marcos: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Vamos a hacer una pausa allí. Quiero escenificar ese encuentro. El joven vino al Señor. Este joven lo tiene todo en su checklist está palomeado. Sí, 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 hecho, completo, hecho, etc. ¿Quién es la única persona que se le pudiera acercar a ese hombre? Ponte de pie, joven rico. ¿Quién sería la única persona que se le acercaría a ese joven rico que pudiera ofrecerle algo? Que pudiera ofrecerle algo si él ya lo tiene todo. Solo nuestro Dios. Él ya lo tiene todo. ¿Habría alguien que pudiera acercarse a ti para hacerte una buena plática, para abrir un diálogo abierto y amplio? A ti que eres alguien que en tu interior, en tu mente, tú estás diciendo para ti mismo: yo estoy bien, soy bueno en muchas cosas, estoy complacido, estoy bien conmigo mismo, estoy bien con los demás, he honrado a cada sujeto que los mandamientos me indican, a mi padre, a mi madre. ¿Quién pudiera llevarme hacia más allá? Dice el Señor: ahorita voy contigo, ahorita voy con usted. Te voy a ofrecer algo, te voy a ofrecer algo que solo yo te lo puedo prometer, y quiero ver si estás listo para tomar el riesgo. Y entonces, vean esto, dice el Señor: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y allí ese joven comenzó a reflexionar: todo lo que tengo está en la tierra. Todo lo que tenemos está en la tierra, pero ese Señor viene a mí y me está diciendo que hay una patria celestial, es superior, es mayor que este lugar terrenal. Él viene de allá, Él viene de arriba, y que hay tesoros y riquezas también. Y me está ofreciendo tener tesoro en el cielo. ¿Están viendo esa parte? Y entonces aquí comprendemos lo siguiente: todo lo que este hombre rico tiene no se compara al valor de la cosa que le hace falta. ¡Wow!
¡Wow! Y allí viene la reflexión intelectual que en ese momento está haciendo ese hombre joven y rico. ¿Cómo que todo lo que yo tengo, el valor patrimonial, no se compara al valor de lo que me hace falta? ¿Quién me puede hablar así? ¿Quién se atreve a desafiarme? Yo, dice el Señor, yo. Y entonces le dijo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones o bienes o riquezas. Y miren esa palabra triste, triste. Y quiero hacer una deducción, una serie de esta manera. Él inicia presentándose como joven rico. Después del diálogo y de su reacción ante el Señor es joven, rico y triste. Años después se le va a llamar triste viejo y rico. ¿Se fijan en eso? Él no va a ser joven por siempre. ¿Sabías eso? ¿Ya te fijaste en el espejo? ¿Ya? ¿Alguien ya tiene canas? Esto es para reflexión profunda. Joven rico, pero cuídate de no caer en la peor crisis del alma. La peor crisis del alma es la tristeza. Tristeza es un pozo negro, la tristeza. Si era rico y era joven, ¿por qué hay un desencaje de su semblante? Porque eso significa se le desencajó el rostro. Porque, y anótenlo, porque las riquezas no tienen el poder para cambiar el estado de ánimo. ¡Wow! Por eso hay muchos jóvenes tristes, ricos tristes, cumplidores de mandamientos tristes, porque las riquezas no tienen el poder para cambiar tu estado de ánimo de negativo, de pesimista, de triste a alguien gozoso, a alguien que está rebosando. Entonces vamos a ver, joven y rico, y comienza la competencia. A ver, hazle así, Isaac, tus manos así. La mano izquierda es joven, la mano derecha es rico. Hazle. Pero las riquezas van a crecer, pero no lo joven. ¿Ya se vio en el espejo? Ya tengo 50 años. Y le dijo la abuelita a la nieta, como me ves te verás. Ay, le dijo la suegra a la nuera, como me ves te verás. Entonces, joven y rico, la competencia. Pero un día va a ser joven, rico y triste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Desestimó, desechó, no tomó el valor de lo que le hacía falta
Y se lo ofrecieron, lo que le hacía falta, se lo ofrecieron el rey, el dueño, el creador se lo ofreció. Le ofreció todo el paquete. Se llama ven y sígueme. Le ofreció, ¿qué? Isaac nos va a decir. Una buena obra. Ese es el valor de la buena obra, de las buenas obras. Entonces, joven, rico y triste. Después, viejo, triste y rico. El asunto es que antes de morir, a un rico, insensato, Dios se dio el placer de llamarlo necio. Antes de morir, Dios se da el placer de llamar necio al rico insensato. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Qué placeres se da Dios, ¿verdad? Híjole. O sea, fuiste joven, fuiste rico, pensaste que la tristeza era una experiencia como si hubiera perdido tu equipo de fútbol. Se me quita. Mañana me voy al Outback y pido de todo y al siguiente día tomo unas vacaciones, me voy a Europa y ya, no. Algo pasa en el alma, pero de pronto llega a viejo. Caray, ya estoy viejo. Y dice Dios, y antes de que te mueras, te voy a llamar necio. Ay. ¿Por qué? Porque no fuiste rico para con Dios. Y yo espero de los ricos, dice el Señor, buenas obras. Y las buenas obras tienen una estatura como la de Abdías. Guardó a 100 profetas y el linaje profético no se extinguió. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Último ejemplo. Ayúdame a encontrar, Isaac. ¿Traes tu celular? Último ejemplo. El Señor nos está hablando fuertemente. Amén. Eso de las buenas obras. Jeremías 38:12. Vamos a escribirlo, por favor. Jeremías 38:12. Jeremías 38:12. Último ejemplo. Porque esto es atendernos a nosotros mismos, porque es probable que haya entre nosotros algunos casos de conflicto en nuestro interior respecto a los 5 ministerios, la figura del pastor, las funciones del obispo, y hay allí detallitos que este texto nos va a dar el justo juicio y ya no tener esos problemas, ya no tener esos asuntos largos. Dice, vamos a leer desde el verso 10. Estamos en el tiempo del profeta Jeremías. Pero vamos a leer desde el verso antes para saber qué está pasando. Desde el 8. Desde el 7, vamos a ver el 7. Verso 7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real,
que habían puesto a Jeremías el profeta en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Los príncipes del pueblo echaron al profeta Jeremías a una cisterna llena de lodo para que se muriera de la humedad, del frío, de la oscuridad y de la falta de pan y de la falta de agua. Piensen nomás en eso, el odio hacia ese profeta. Es un ministro de Dios. Los príncipes, los ediles, los principales de la ciudad, a este que nos está profetizando, le vamos a callar, vamos a meterlo en un pozo, hay lodo, hay frío, hay oscuridad, no le vamos a arrojar pan ni agua, su voz se apagará, es cosa de días y allí se pudrirá. ¿Saben lo que representa Jeremías? El linaje profético. Y un etíope eunuco, Ebed-Melech, en las funciones que él tenía, fue más allá. En el trabajo que tú tienes, tú puedes ir más allá, porque es llegar hasta el nivel de la buena obra, pero recuerda, emana de lo que está lleno, no de un oficio, grado, honor, puesto, título, manto, es de lo que está lleno. Ebed-Melech entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Es decir, vean, eso ya es buena obra. Tuvo piedad de un hombre y es un extranjero. Ese es el punto. Un hombre de color etíope pensando en alguien que probablemente no tiene ninguna relación de compañerismo, pero está pensando en él más allá de lo que es la comunicación que han tenido. Estoy pensando en el valor de ese hombre, en el valor de ese hombre. Y entonces saca trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y hace una cuerda y hace una pechera aquí, etcétera, y lo coloca. Jeremías se coloca esas cuerdas y sacó a Jeremías. Dice el verso 13: de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Esa es una buena obra. ¿Qué viene a tu espíritu? ¿Qué viene a tu mente? ¿Sabes cuánto sigue honrando Dios a los etíopes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las buenas obras causan memorias. Ah, qué tremendo es eso. Siglos después a un etíope. ¿Quieres ver cuánto han crecido los etíopes? Funcionario tesorero de la reina de Candace, venía en su carro de Jerusalén hacia su nación, y Dios le envió a un Felipe para que le hablara el evangelio a ese etíope. ¿Por qué acordarse de un etíope? ¿Por qué? ¿Quieres que Dios se acuerde de tus nietos y de tus nietas?
¿Verdad? Tu sangre, los que llevan tu apellido. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Un etíope salvó de morir a un profeta. Siglos después, Dios movió el cielo y la tierra a sus ángeles y a un escogido para que le hablaran a un etíope. ¿Quieres que Dios se acuerde de los tuyos? No importa que hayan sido de un primer matrimonio, segundo matrimonio, chile, tomate y mole, no importa. ¿Quieres que Dios se acuerde de los tuyos? ¿Qué estás haciendo hoy? Porque Dios trabaja a base de memorias. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Amén. Dios tiene una economía muy especial, exclusiva de Él. Trabaja y obra a base de memoriales. Cuando mis hijos tengan hijos y Dios los vea, de Odette van a salir güeritos, ojo grande, etcétera, o pintitos, coloraditos, etcétera. Cuando Dios vea a mis hijos, Dios va a decir, a los hijos de mis hijos Dios va a decir: ¿ustedes descienden del obispo Saúl González Vargas? Sí, con eso. Con eso. Aleluya. Y no me refería a mí, hablé de mi papá. Él es más grande que yo. Yo todavía tengo que abonarle más a la cuenta de las obras. Pero ya tiene saldo. Y los hijos de los hijos de los hijos, oigan, ustedes descienden de la casa del obispo Saúl González Vargas, sí, con eso. David lo hizo. Mefiboset, ¿sí fue Mefiboset? ¿El rey te mandó llamar? Sí. Mefiboset, ¿tú eres hijo de mi amigo Jonatán? Sí, con eso, Mefiboset, con eso. Quiero que comas todos los días en la mesa del rey. ¡Aleluya! Ya ganamos. ¿Verdad que no está difícil? ¿Verdad que no está complicado? ¿Verdad? Ustedes tienen hijos como yo y ya son buenos padres y aún pueden abonarle más a la cuenta de ellos. Abónenle más a la cuenta de ellos, porque Dios trabaja a base de memoriales. Y Él dice: tu padre hizo esto, tu abuelo hizo esto, y ahora yo voy a hacer con ustedes esto, porque ellos están delante de mí con sus obras. Amén. Aleluya. Vamos a cantar al Señor. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda ayudar? Acordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba respondió: existe uno, mi Señor, que vive en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad.
Es una tierra sin sueños, lugar de pavor. David pregunta a Siba, háblame más de ese hombre, por favor, ya díganme su nombre. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Yo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da favor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La tristeza nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. La vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. La vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. ¡Aleluya! Aleluya. Es maravilloso cómo el Señor nos ha permitido usar nuestras finanzas y nuestras obras para que sean registradas en el cielo y que son un depósito no solo a nuestro favor, sino a toda nuestra casa. Que nuestros hijos estén delante del Señor en su memoria, nuestra casa, nuestra familia, todo lo que reconocemos como parte de nuestra familia. Así es de que ahora sabemos que todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, como en esta ocasión, vamos a traer lo que a Él corresponde, los diezmos. Pero no solo diezmos. Yo quiero invitarte hoy que tú traigas una ofrenda delante del Señor. Y sé que hay una necesidad, que hay un proyecto, una meta, y que tú le pongas nombre a esa semilla y digas: Señor, gracias, porque tú, Señor, tendrás delante de ti proyectos, metas, quizá una situación legal, no sé, alguna situación en tu familia, y tú dile: Señor, gracias, porque yo quiero hacer tesoros en el cielo y tú me has dado esa oportunidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos